¿Qué tal, demonios? ¿Qué tal, demonios? Muy, pero muy buenas tardes, buenas noches. Qué buenas tardes, siempre decir buenas tardes, pero no, buenas noches de viernes, ¿eh? Comenzamos. ¿Qué comenzamos? La edición de febrero, en realidad la primera edición del Café Ufológico Rosario acá en Demonios, ¿eh? ¿Qué programa que tenemos hoy? Como están viendo con el título, Rael desde adentro. Está Damian Marzik, ya está conectado. Tenemos una traductora, porque va a ser todo en francés. Hoy estamos de lujo, ¿eh? Hoy va a ser un directo en francés. Tenemos una increíble traductora que es Vicky Vázquez, que hace minutos que están charlando ahí entre Damián en francés. No, increíble, como me encanta escuchar el francés. Así que nada, va a estar genial. Y por supuesto conducido por ¿quién? Por Lorena Serrata. No quiero robarles ni un minuto, así que voy a pasar, como ya es tradición, voy a pasar muy rápidamente por el chat para nombrarlos. No voy a leer los mensajes porque me imagino que ya hay un montón de mensajes ahí en el chat. Más que nada para nombrar y agradecer los que ya desde temprano estuvieron acompañando, como Quiromante desde España, Matías Ahumada, Lorena Serrata, Café Ufológico Rosario, Arnaldo Vizcaro, Daniel Verón, Juan Crespo, por supuesto, Majo, mi querido amigo Marcelo Metayer, Robert ahí desde el sur. Nos vamos a ver pronto, Robert, me parece. ¿Qué más? María Rosa Friedrich, ¿quién más anda por ahí? Poli Pachada, que es uno de nuestros moderadores. Recuerden que Poli está transmitiendo en duplex. Él en realidad transmite en duplex todos los directos de Demonios a través de su radio. Tiene una radio en internet que ahí la estoy marcando, radiofmtiflo.com.ar. Vayan y agenden esa página en sus favoritos. Transmite las 24 horas, tiene una música increíble, programación propia. Y transmite en duplex todos los directos de Demonios, incluyendo esto. O te puedes bajar la aplicación para Android y te escuchás la radio a través de tu celular Android, digamos, ¿no? Radio FM Tiflo, en el Play Store o Google Store lo puedes encontrar. Eugenio, periodista freelance también, Sofía Pedraza, María, un montón de gente, OnlyFans Anart, Alberto de Ascenso, por supuesto, Dacerico, Tito Bianco, Amanda Calvo, genial Damián Bernard, desde... está con Dionisio Yanca, ahí está en Villa María, Córdoba, también Bernardi dice que está con Dionisio, con un saludo a mi amigo Dionisio también. Esteban Alanis, Aneta Marc, increíble, vas a operaciones. Marina Llaveno, desde Rosario, por supuesto. Fran Joe, no podía faltar. Y a todos, Mauricio Mandara, a todos gracias por estar. El Origen, Ariel S, todos gracias. Mauro Cetimo también ahí presente. Gracias a todos. Me voy del chat, así ya le dejamos todo el programa a Lorena. A ver cómo... Lorena, decime hola para que aparezca tu cara cuando te presente. Aguantame un segundo, que ahí vamos, Y ahí ya estamos con Lorena. Damien, Lore, Vicky, gracias a todos por estar esta noche, que va a ser increíble, todo el programa es de ustedes. Qué lindo. Bueno, gracias. Gracias a todos. Bienvenidos a la edición de febrero del Café Ufológico Rosario. Este es el primer programa de lo que vamos a hacer el ciclo 2024 aquí en Demonios. Antes de abordar el programa y empezar, quiero hacer un par de agradecimientos y quiero pasar algunos mensajitos. Primero, como siempre, gracias a todos los que han compartido este enlace, a todos los que han apoyado, a todos los que me han bancado este tiempito. ¿Por qué? Porque, hace unos días ya que tendríamos que haber hecho el programa, pero cuando salió el tema del documental Rael, automáticamente lo vi y mi objetivo era tener a Damian Marzik. ¿Por qué? Porque es increíble haberlo escuchado en el documental y, no podíamos no tenerlo. Así que nada, por eso también me retrasé en este mes de febrero en arrancar. Marcelo Metayer, gracias, porque gracias a él pude hacer contacto con Victoria Vázquez. Victoria Vázquez es la traductora. Para que ustedes sepan, ella habla francés e inglés, es profesora, y en las redes sociales, ahí vamos a colgar en el chat las redes sociales de ella, porque cualquier cosa que necesiten la pueden buscar. Ella da cursos online, necesitas que te traduzca lo que sea, un paper, un libro, la carta de tu novio que no entendés lo que dice, ella lo hace. Así que nada, gracias Metayer, gracias Vicky por haberte prendido. Es una persona que no está en el palo de la ufología, así que con muchísima responsabilidad tomó el compromiso de hacerlo, hasta se vio la serie entera.
Eso por un lado. Quiero agradecer a mis amigos de un programa que hay aquí en Rosario que se llama Brindis TV, que es el primer canal de streaming de la ciudad de Rosario, porque hoy también ellos difundieron un poco lo que estábamos por hacer esta noche, así que pongan, después que salgan de acá en YouTube, busquen Brindis TV, suscríbanse porque es el primer canal de streaming de la ciudad de Rosario, hecho por chicos jóvenes con una grilla impresionante, arrancan a las 9 de la mañana y terminan a las 7 de la tarde. Voy por parte. Gracias a FM Tiflo, Poli Pachada, suspendieron el programa que hacen habitualmente los viernes a las 9 de la noche para transmitir en directo, o sea, suspendieron el programa tanto Poli como Cris Muñoz y José María Cisnero para transmitir en duplex el programa del café. Así que muchísimas gracias. Otro detalle, estén atentos al canal de YouTube de Checo Jaroslá, porque hace unos días Checo me vino a visitar, venía de viaje y me mostró unas imágenes muy interesantes de la estancia La Aurora, que hace mucho que no se habla de la estancia La Aurora, pero hay un material bastante inédito, así que estén atentos a ese material. Y esto que quiero decir, por favor, si me llevan el apunte estaría buenísimo, suscríbanse a, busquen en Instagram, Panzafil y Damián Marciscano. Casualmente se llama muy parecido al invitado, pero no es. ¿Quiénes son estos chicos? Bueno, Panzafil y Medio Melón son los responsables del documental que se estrena en un mes, en abril, la búsqueda, el lado más humano del fenómeno extraterrestre, que me invitaron a participar, grabamos en Capilla del Monte. Yo por un lado, Dionisio tiene una pequeña participación también dentro del documental, y dentro de poco me empiezan a salir los trailers, y los trailers van a estar colgados en el Instagram de Damián Marciscano, así que búsquenlo así. Así que Panzafil, Medio Melón y Damián Marciscano, muy agradecida por la participación y por haberme tenido en cuenta. Dicho esto, ahora sí, vamos a dar lugar. Primero voy a presentar a Victoria Vázquez para que ella también se presente, diga un poquito quién es, para darle lugar a Damián. Victoria, muchas gracias por estar en la edición, en la primera edición del Café Ufológico Rosario, de lo que va a ser el 2024. Bueno, muchas gracias por la invitación y bueno, y la confianza también para este intermedio que voy a hacer, pero bueno, nada, ya mejor sigamos, pasemos a la entrevista, creo que está todo el mundo esperando eso. Muchísimas gracias. Damien, ¿cómo estás? Gracias por haber aceptado esta invitación. Como te dije, apenas vi el documental, enseguida puse mis ojos en vos. Bon, tu as compris ça? Ok. Oui, j'ai compris. Muy bien, gracias por invitarme. Je suis très content d'être ici. Merci pour l'invitation. Bueno, en castellano dijo muchas gracias y bueno, que está muy feliz de estar acá en esta transmisión. Para la gente que no sabe, esta vez lo estamos haciendo por Zoom. Damien está en China. En China el Google Meet no funciona, no está permitido, no sé cómo son las reglas. Por eso quizás vean la pantalla diferente o puede haber algunos microcortes. Bueno, pues estamos usando otra plataforma que no es la que usamos habitualmente. Damien, contanos un poquito ya para ir metiéndonos de a poquito en tema. ¿Cómo era tu vida antes de entrar al movimiento raeliano? ¿Con quién te codeabas? ¿Cómo eran tus creencias? Alors, moi, je suis rentré dans le mouvement raélien à l'âge de 18 ans. Donc, j'étais un jeune adolescent, j'étais en dernière année de lycée. Bueno, él dice que se unió al movimiento cuando tenía 18 años. Alors, j'ai eu une éducation plus ou moins catholique, mais que j'avais rejetée à l'adolescence. Hein. Je n'avais pas vraiment de croyance. J'étais plutôt ouvert à plein de possibilités. Et émotionnellement, j'étais un petit peu perdu. J'avais pas vraiment de repères, pas d'ambition, pas de plan pour ma vie. J'étais aussi en état de manque affectif. Certainement.
mais en même temps, j'étais intéressé par tout ce qui était scientifique, et puis les découvertes, et puis oui, j'étais intéressé par plein de choses. Je m'intéressais à la vie en général. Bueno, él dice que en el momento que se unió tenía 18 años, estaba terminando la escuela secundaria, y si bien él tiene una educación de base católica, en ese momento él no tenía una creencia fuerte, que estaba un poco perdido, tampoco tenía un plan de vida, le faltaban objetivos, no tenía nada en claro, sí tenía un interés hacia lo científico. ¿Cómo, Et cómo, cómo conociste el movimiento raeliano y qué fue lo que te impulsó a adentrarte en ese sitio? ¿Te compré? ¿Cómo es que alors, te iba a poner? oui, oui, Oui. oui. Donc, je jouais de la musique et j'ai fait connaissance avec. En fait, voilà, je jouais dans un groupe avec des amis et un des membres du groupe avait un ami qui était raélien. Et il est venu nous voir à une répétition et bon, on a sympathisé. Et comme j'avais entendu parler qu'il avait des idées un peu bizarres, je lui ai demandé ce que c'était. En fait, voilà, un jour, je l'ai rencontré dans la rue par hasard. Bon, c'était quelques jours après qu'il est venu à la répétition. Et donc, on a commencé à discuter. Et puis, bon, comme je sais qu'il y a des idées bizarres, je lui ai demandé ce que c'était. Il m'a expliqué qu'il était raélien et puis il m'a expliqué l'histoire. Et j'étais intrigué. Et donc, il m'a prêté le livre et j'ai commencé à lire le livre. Bueno, él dice que en ese momento él estaba tocando música con un grupo de amigos y que conoció por casualidad a una pareja que eran israelianos y que las ideas le parecieron un poco extrañas, un poco bizarras. Y bueno, se encontraron por casualidad, empezó a discutir con ellos estas ideas y le intrigó, ¿no? Por dónde venían las ideas, y entonces le dieron el libro y él empezó a leer el libro de Rael. Alors, à l'époque, les idées raéliennes, je ne les partageais pas du tout. C'était pas du tout des idées que j'avais en moi. Mais quand j'ai commencé à lire le livre, euh, j'ai eu l'impression que l'auteur était sincère. En fait, à l'époque, tu sais, j'avais vraiment tendance à faire confiance. Et donc, pour moi, c'était très difficile d'imaginer que quelqu'un puisse mentir délibérément. Et donc, quand j'ai commencé à lire le livre, j'étais convaincu que l'auteur était sincère et qu'il racontait vraiment ce qui lui était arrivé. Donc, l'auteur racontait qu'il avait il avait vu une soucoupe volante, rencontré des extraterrestres et qu'il avait reçu un message. Et je ne pouvais pas imaginer qu'il puisse mentir. Et donc, j'ai trouvé ça fascinant. Et Claro, donc, él dice que bon, cuando comenzó a leer el libro, si bien él desconfiaba un poco de las ideas a priori, cuando comenzó a leer el libro, él creyó que la persona que estaba contando eso estaba contando algo que realmente le había pasado, que realmente había tenido este encuentro con los extraterrestres, que le habían dado este mensaje, que alguien que había escrito eso no podía estar mintiendo. ¿Sí? et en fait, en finissant de lire le livre, j'ai eu l'impression d'être tombé sur un trésor, sur une explication que tous les hommes avaient cherché pendant des milliers d'années. Et soudainement, j'avais la solution, la réponse à toutes les questions que les gens s'étaient posées. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Quel est le sens de la vie? Et donc, ce livre apportait des réponses. Et j'avais soudainement l'impression que d'être quelqu'un de privilégié, d'être tombé sur vraiment la réponse que tous les gens s'étaient posées depuis très longtemps. Bueno, dice que cuando terminó de leer el libro, él sintió que había encontrado un tesoro, que realmente había un hallazgo, ¿no? Que había encontrado a alguien que tenía la respuesta que los humanos habíamos estado buscando por miles de años. Que ahí decía, respondía a todas las preguntas: ¿qué somos? ¿Qué hacemos acá? ¿Por qué estamos? Y sintió eso, ¿no? Que estaba la respuesta, estaba ahí en ese libro. Tu peux me corriger En, en si. même temps, en même temps, toutes ces idées qui étaient dans le livre étaient très différentes de ce que j'avais pensé jusque-là. Et donc, ça m'a pris quelques semaines à y réfléchir, à essayer de trouver des confirmations. Par exemple, bon, avant ça, je m'étais jamais vraiment intéressé aux extraterrestres ou aux ovnis.
Et donc là, j'ai commencé à lire quelques livres sur les extraterrestres, et donc ça m'a convaincu qu'il y avait vraiment un phénomène extraterrestre, et donc ça confirmait un petit peu ce qui était dans ce livre. Et, et voilà, en fait, pendant quelques semaines, je pense que j'ai commencé à chercher plus ou moins des preuves de la véracité de ce qu'il y avait dans ce livre. En fait, j'essaie de trouver des choses qui pouvaient dans ce sens. Parce qu'en fait, je pense qu'inconsciemment, j'avais vraiment envie d'y croire et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour me convaincre finalement que c'était la vérité. Bueno, él dice que las ideas que encontró en el libro eran muy diferentes a las que él había presumido, ¿no? Que podía llegar a encontrar, que había estas confirmaciones. A partir de ahí él se interesó en el tema extraterrestre, se empezó a leer más, como buscando también evidencia sobre la existencia de los extraterrestres, y que él siente que tenía realmente ganas de creer, ¿no? Que tenía esta necesidad de creer y de convencerse de que lo que estaba en el libro era cierto. Et le fait que j'ai eu une éducation catholique a, je pense, contribué à ça parce que donc dans son livre, Raël explique que la Bible en fait parle d'extraterrestres et que donc les extraterrestres ont créé la vie sur la Terre et ont euh, démarré toutes les principales religions et que les prophètes étaient des gens contactés par eux. Et donc moi, ayant eu une éducation catholique que j'avais plus ou moins rejetée, mais bon, je pensais toujours qu'il y avait un fond de vérité. Je croyais pas je croyais pas vraiment en les histoires qu'il y a dans la Bible, mais je pensais qu'il y avait quelque chose de vrai au fond au départ. Et donc le livre de Rennes, en fait, euh, non, plutôt le fait que j'ai eu une éducation catholique m'a aidé en fait à accepter l'idée de Raël plus que si j'avais une enfance athée, par exemple, je pense. Claro. Bueno, él dice que él considera que su formación católica, la formación previa católica, justamente lo ayudó a creer más en lo que decía Rael, porque ahí explicaba, digamos, o sea, que ellos, que los extraterrestres habían creado la vida sobre la Tierra y que además habían comenzado las religiones principales, ¿no? Con los profetas, que también eran parte de los extraterrestres. Entonces, como que justamente esa formación católica, él dice que quizás si no hubiera tenido esa formación católica le habría costado más creer las ideas de Rael, pero que Rael justamente como que confirmaba algunas cosas que ya venían de esa creencia previa. Damien, ¿cómo fue ese primer contacto que tuviste con Rael? Porque debe haber habido alguna primera vez de haber tenido ese contacto con Claudé Borilón, en realidad es el nombre verdadero. Oui. Alors, la première fois que j'ai vu Raël, c'était en avril 1983, le jour où je me suis fait baptiser raélien. Donc, il y a eu une cérémonie de baptême raélien, on appelle ça la transmission du plan cellulaire, et donc c'est Raël lui-même qui me l'a fait en personne à Paris, en avril 1983. Bueno, su primer encuentro fue en abril de 1983 en París, en esta ceremonia de bautismo raeliano, que es la transmisión del plan celular, y que fue Rael mismo en persona el que hizo la ceremonia. Ahí fue cuando lo conoció y ahí cuando se convirtió definitivamente bueno, no definitivamente, se convirtió en raeliano. À l'époque, oui. Oui. Non, je dis, à l'époque, le mouvement raélien n'existait que depuis moins de 10 ans, et Raël vivait en France. Claro, en ese momento Rael Voilà. todavía vivía en Francia y el movimiento tenía menos de 10 años. Bien. Et à l'époque, Raël était habillé tout en noir. Un détail qui m'avait... Es la época que Rael se vestía de negro. Se vestía totalmente de negro. ¿Cómo era, Damien, esos primeros tiempos que estuviste dentro del movimiento? ¿Qué era lo que vivías ahí adentro? ¿Cómo era el movimiento cuando Raël todavía se vestía de negro? Alors, déjà, Raël, c'était quelqu'un de très difficile à approcher. Pour nous, c'était le prophète, c'était le frère de Jésus. Donc, on avait une énorme admiration et aussi une peur de le déranger. Donc, c'était quelqu'un de très inaccessible. Et on le voyait très, très rarement, en fait.
Bueno, él dice que en ese momento, para ellos, o sea, Rael era el hermano de Jesús, el profeta, alguien que no se lo podía molestar, ¿no? Para ellos, ¿no? Alguien inaccesible, lo consideraban como alguien superior, ¿no? De cuando es superior. Entonces, Et à l'époque, en France, il y avait peut-être quelques centaines de Raéliens, et dans la région où j'habitais, peut-être une dizaine de Raéliens. Alors c'était des gens en général plutôt simples. Euh, il y avait des gens de différents âges, il y avait des retraités, quelques jeunes, euh, des gens en fait pas forcément très intéressants a priori, mais qui avaient en commun cette conviction bon, que Raël était le prophète et que qu'on avait une mission importante à remplir. bueno, dice que en ese momento, más o menos en Francia, eran un par de centenas, digamos, de israelianos. En la región donde él vivía eran una decena, eran muy pocos, y lo que sí los unía era el convencimiento de que estaban, que tenían una misión a cumplir, ¿no? La misión, ¿cuál sería en ese momento, Damien? La mission, c'était de faire connaître les messages de Raël au monde entier. Et puis, la mission ultime, c'était d'accueillir les extraterrestres dans une ambassade sur Terre. Bueno, la misión era difundir el mensaje de Israel y la misión entre todas las personas, y la misión final, recibir a los extraterrestres en esta embajada que se iba a construir. En ese momento ya te habías, bueno, vamos a hacer una cosa, falta un minuto para este primer corte y a la vuelta, Damián, quiero que me contestes, en ese momento vos ya eras un profesional, pero lo contestamos ahora a la vuelta. Bueno. Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios.
Bueno, perfecto. Bueno, estamos esperando que se conecte Damien de nuevo. Muchísima gente conectada. Hay un montón de preguntas. Vamos a hacer todo lo posible para poder meter la mayor cantidad de información que Damien nos pueda dar. Eh, Obviamente que no es tan fácil hacer un programa con una traducción en el medio, porque la dinámica es un poco más lenta, pero por lo menos en lo personal para mí era sumamente importante tener la opinión, la vivencia de Damien, sobre todo porque quiero decir esto, por ahí hubo momentos que en las redes sociales me dijeron, estás haciendo promoción a la secta, a este movimiento. No, nada que ver, porque en lo que a quien invité es precisamente a una persona que estuvo 33 años dentro de este movimiento y se retiró. Y en el documental deja muy claro su posición. Y como él dijo al principio, él entra en esa búsqueda personal que nos puede pasar a cualquiera. En realidad, no, yo con esto no es que estoy haciendo un programa para concientizar, simplemente para mostrar que hay que tener mucho cuidado donde entramos y de paso aprovecho ahí justo se conectó Damien ya, aprovecho a compartir el libro de Pepe Pacheco, de Luis Pacheco, que es Mercaderes de la Fe, que habla precisamente de todos estos movimientos que al principio es un idilio, todos entran encantados, una filosofía de vida pareciera que estaríamos tocando o estarían tocando el cielo, y después cuando se van metiendo, la cuestión se complica. Entonces, por eso, Mercaderes de la Fe, el libro es un libro que está en PDF, yo lo que hice fue descargármelo para tenerlo en papel, porque me gusta más leerlo en papel que en un dispositivo, de Pepito Pacheco, que lo encuentran fácilmente. Luis Alberto Pacheco, Pepe Pacheco, como quieran, lo encuentran en las redes y pueden comprar este libro. Damien, te preguntaba, eh, en, en, eh, una vez que ya estás dentro de este movimiento, ¿ya eras un profesional? ¿Ya te habías recibido? No entiendo la pregunta. Quand tu as rejoint le mouvement, tu avais déjà étudié une carrière professionnelle ou en quel étage étais-tu? Ah, ok. Donc, comme j'expliquais, j'étais en dernière année de lycée. Sí. Et donc ensuite, je suis rentré à l'université. Et donc, j'étais étudiant pendant plusieurs années. Euh, j'ai étudié pendant 5 6 ans à l'université. Et puis ensuite, j'ai commencé à travailler. Eh, Euh, no, claro, es lo que nos dijo antes, ¿no? Él se unió cuando tenía 18 y recién estaba terminando el secundario. Em, em, todavía no había comenzado sus estudios universitarios. O sea que vos te recibís, tu profesión la terminás ya dentro del movimiento raliano. Sí, si. Alors, sí. en fait, j'ai d'abord, à l'âge de 18 ans, je ne sais pas du tout quoi faire de ma vie. Et comme j'étais pas trop mauvais en sciences, en biologie, donc j'ai décidé d'aller à la faculté des sciences, à étudier la science à l'université. Et en fait, j'ai même commencé un doctorat en France à l'époque, mais que j'ai abandonné rapidement parce que je manquais de motivation et j'ai commencé à travailler. Et ensuite, j'ai travaillé pendant 9 ans en France. Euh, D'abord en tant que commercial dans une entreprise qui vendait des appareils scientifiques. Et ensuite, j'ai aussi créé ma propre entreprise où j'assemblais des ordinateurs. Mais bon, j'étais pas un très bon businessman, donc j'ai pas plus fait d'argent avec ça. Mais ensuite, j'ai eu l'opportunité de partir aux États-Unis pour recommencer à faire un doctorat en biologie. Et donc, je suis parti aux États-Unis, c'était en 1998, donc à l'âge de 33 ans. Enfin, tu peux traduire peut-être ça.
Bueno, él, sí, exactamente. Él comienza su carrera universitaria ya siendo parte del movimiento. Él estudia ciencias, ¿no? Y comienza a trabajar en una empresa, después en otra empresa, en todo lo que tenía que ver con las computadoras y todo eso. Pero en 1998 tiene la oportunidad de viajar a los Estados Unidos a hacer un doctorado en biología. Perfecto. Voy a hacerte algunas preguntas que por ahí a lo mejor pueden ser incómodas, vos me contestás como puedas y lo que quieras. Damien, ¿cómo era? O sea, una de las cuestiones más complejas dentro de lo que se sabe del movimiento, el tema de la sexualidad y la sexualidad con menores de edad. Alors, c'est vrai que une des choses qui caractérise le mouvement aérien, c'est la liberté sexuelle et le fait que les gens sont très ouverts à avoir des expériences sexuelles librement. Et donc, c'est aussi possible que beaucoup de gens aient rejoint le mouvement aérien à l'époque par manque affectif et par espoir de pouvoir faire des rencontres sexuelles. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui venaient au stage raélien et qui en profitaient dans ce sens-là, c'est vrai. Bueno, él dice que justamente una de las cuestiones que caracteriza al movimiento raeliano es la libertad sexual y que él cree que mucha gente que se unía al movimiento era con la esperanza justamente de poder tener encuentros sexuales con otros miembros. Eh, Mais en ce qui concerne les mineurs, non, il y a pas. J'ai pas eu personnellement de. Enfin, j'ai pas. J'ai rien vu concernant la sexualité avec les mineurs, non. Certainement, il y a eu des cas disons, exceptionnels parce que partout, il y a toujours un certain pourcentage de personnes qui ont des tendances pédophiles. Donc, il y a certainement eu des cas de pédophilie, mais c'était extrêmement rare et en tout cas pas du tout, pas du tout normal, pas du tout, pas quelque chose d'acceptable, a priori. Claro, él dice que él personalmente no tiene contacto con ningún caso de sexo con menores, no sabe él personalmente, pero sí sabe que hubo casos de pedofilia, pero que eran extremadamente raros y que no son parte del movimiento, digamos, como se dieron como se podrían dar en otros ambientes. Damien, por lo menos lo que se sabe es que una raeliana entrega a su hija de 16 años, en la cual Claudé Borilón o Rael se casa, siendo esa niña, él tenía casi 40 años y esa niña 16. Sería una menor de edad. ¿Cómo lo tomaban ustedes a todo eso? C'est vrai. Alors, en fait, quand on parle de sexe avec les mineurs, il faut distinguer comment dire, dans certains pays, les mineurs de plus de 15 ans ou plus de 16 ans peuvent avoir des relations sexuelles avec des adultes. Donc, ça, c'est pas considéré comme de la pédophilie. Et c'est vrai qu'en France, par exemple, la majorité sexuelle est à 15 ans. Enfin, à l'époque, c'était 15 ans. Donc, un adulte qui a des relations sexuelles avec une personne de 15 ou 16 ans, c'est pas illégal, a priori. Bueno, él dice que en Et, Francia la mayoría de edad sexual es a los 15 años. Entonces, de casarse o tener sexo con una persona de 16 años no es ilegal. Perfecto, buen alors, dato, dans algo le que no cas, sabíamos. pardon? Non, en Argentine, l'État, c'est 18 ans. C'est pour ça que pour nous, Ah, ok. ça nous semblait étrange parce qu'ici, c'est illégal. Alors, dans le cas de Raël, donc, quand il s'est installé au Canada, il s'est marié effectivement avec une jeune fille qui est de 16 ans, dont la mère était raélienne. Mhm. Et en fait, la mère était très fière de pouvoir offrir sa fille à Raël, parce que bon, c'est comme, imagine des disciples de Jésus qui dit tout à Jésus. Pour les Israéliens, Raël, c'est Jésus. C'est c'est comme un Dieu sur terre, quoi. Et alors, donc ça, c'était au Canada. Et au Canada, je pense que la loi stipulait que le mariage est possible à partir de 16 ans, à condition que les parents soient d'accord. Et donc, la mère, forcément, était d'accord. Et donc, elle a pu marier
à elle à à l'âge de 16 ans. Claro, él dice que ese matrimonio, ¿no? El de Sofía Israel, se dio en Canadá. Y la madre era israeliana, como dijiste, y justamente para ella era un orgullo, ¿no? Que su hija fuera elegida, porque para ella Israel tenía el estatus como de Jesús, ¿no? Alguien muy superior, entonces era un orgullo que él eligiera a su hija para casarse. Y que él tiene entendido que en Canadá es legal que se case un menor de 16 años siempre y cuando los padres estén de acuerdo, que era el caso. ¿Había jerarquías, Damien, dentro de lo que es a ver, quiero preguntarte, espera, contéstame esto. ¿Había jerarquías? Alors oui, il y a une hiérarchie qui est en fait calquée sur celle de l'Église catholique. Il y a des prêtres et des évêques. Sí, Et Israël est considéré había comme... categorías similares a la Iglesia Católica. Estaban como los sacerdotes, los pretres, el évêque, los obispos. Alors plus précisément, il y avait des niveaux. En fait, dans le mouvement raélien, il y a une partie des raéliens qui faisait partie de ce qu'on appelle la structure. Donc la structure, un peu, c'est l'équivalent du clergé. C'est-à-dire que parmi les Raéliens, il y avait d'un côté le peuple raélien qui faisait ce qu'il voulait sans forcément de responsabilité. Et d'autre part, il y avait ceux qui étaient membres de la structure. Et la structure, c'était des gens qui s'impliquaient personnellement, qui avaient des responsabilités et qui étaient tenus à faire des choses pour le mouvement, en fait, qui s'engageaient activement dans le mouvement. Et donc, dans cette structure, il y avait des niveaux de niveau 1 à 5. Le niveau 4, c'était les prêtres ou les guides, et le niveau 5, c'était les évêques. Y el nivel 6 c'était Israël. Voilà. Claro, él dice que tiene una estructura similar al clero, ¿no? Que está el pueblo, que sería el pueblo israeliano, que sería como los creyentes, y después la estructura va del 1 al 5, el 4 son los sacerdotes, el 5 son los obispos, y el sexto es Israel. ¿La jerarquía era solo masculina? Non, non, non. Alors, il y a à la fois des hommes et des femmes. Alors, c'est vrai que en majorité, c'était plutôt des hommes, et les femmes étaient représentées également. No, había hombres y mujeres dentro de las jerarquías. ¿Alguien cuestionaba las ideas de Israel o simplemente se acataba esa supuesta orden divina? Alors, en fait, moi, je me suis posé des questions après avoir lu les livres. Mais après, comment dire, quelques jours après avoir lu les livres, quelques semaines après avoir lu les livres, j'avais pris ma décision. Donc, j'étais raélien, j'avais accepté cette réalité. Et après, pendant les 33 ans qui ont suivi, je n'ai jamais remis ça en question. Et pour moi, c'était même idiot. Enfin, je ne pouvais même pas envisager de remettre ça en question parce que c'était, en fait, dans ma tête, c'est pas que je croyais, mais c'est que je savais que c'était vrai. Claro, él dice que J'avais l'impression una de vez que él savoir. leyó el libro, él se sintió israeliano y durante todos los años que estuvo en el movimiento, él creía en eso, ¿no? ¿Estabas feliz C'est même dentro plus del fort qu'une movimiento? croyance. C'est même Pardon? plus fort qu'une croyance. C'est même plus fort qu'une croyance. C'est la conviction de savoir. En fait, les Israéliens disent souvent, nous, on ne croit pas, nous, on sait, ou nous, on comprend. En fait, on a l'impression de comprendre et on se sent supérieur aux croyants des autres religions qui, eux, sont des croyants qui croient. Pour les Israéliens, quand je suis israélien, on pense ne pas croire, on pense savoir ou comprendre. C'est un peu Él spécial. dice que los miembros del movimiento israeliano no es una creencia, sino la convicción de un saber. Ellos saben, no creen, ¿no? Entonces se sienten superiores a los miembros de otras religiones que tienen fe y creencia porque ellos tienen un saber. En réalité, c'est une croyance comme les autres, mais quand on est dedans, on a l'impression qu'on est supérieur aux autres parce qu'on pense qu'on n'a pas de croyance. Voilà. Claro, él ahora ve que es una creencia más, pero él dice lo que se siente cuando uno está dentro del movimiento, ¿no? Que en realidad es cuando estás dentro del movimiento, sentís que es un saber, que es superior a las creencias. Perfecto, perfecto, Damián, porque o sea, estamos tratando de entender cómo era tu vida dentro del movimiento para luego después pasar al momento en el que vos haces un quiebre y te vas. Pero antes de eso, ¿Rael era una persona que tenía ciertos contactos políticos o de dinero?
porque no sé, yo no he visto ningún papel, pero sí he leído mucho acerca de muchas denuncias sobre pedofilia o esclavitud de mujeres. Alors, Raël n'avait aucun contact politique. Euh, les seuls contacts financiers, c'est avec des Raéliens, certains Raéliens avaient de l'argent. Mais personnellement, non, il n'a jamais été reconnu ou validé par aucun politique. Él dice que lo que había era raelianos con mucho dinero que lo apoyaban, pero que no le consta que tuviera contactos, sino que era eso, que había dinero dentro de los raelianos, en algunos que tenían más. Acá hay una pregunta interesante de Juan Crespo. Aparte de Rael, ¿otros miembros se comunicaban con los Elohim? Alors non, jamais aucun Raélien n'a eu l'impression ou n'a prétendu avoir communiqué avec des élèves. Ou si ça a été le cas, si ça a été le cas, ils ont été immédiatement exclus. Pardon, est-ce que tu peux répéter la fin? Non, je dis que normalement, aucun Raélien ne peut prétendre avoir une communication avec les extraterrestres. Et si c'est le cas, cette personne serait immédiatement exclue, puisque uniquement Raël a ce privilège. Uniquement Raël décide que c'est juste lui qui a le contact avec les aliens, personne d'autre ne peut l'avoir. Donc si Claro, quelqu'un no. d'autre prétend avoir un contact avec les aliens, il sera exclu immédiatement. Ah, dice que no, que solamente Rael se comunicó con los Elohim y que si algún miembro de la organización del movimiento decía o pensaba que podía tener un contacto, directamente se lo excluía del movimiento. Rael se guardaba el privilegio para él de este contacto. O sea que había, o sea, aparte de la jerarquía, o sea, tanta libertad no había. O sea, no era un Elohim para todos, sino solo para Rael. No entiendo la pregunta. Que les contacts des Elohim étaient exclusifs pour Raël, alors. Oui, alors Personne bon, d'autre. évidemment, maintenant c'est clair que pour moi, Raël n'a jamais eu de contact avec personne. Il a tout imaginé, il a tout inventé. Mais effectivement, pour lui, aussi dans le but de mieux contrôler son organisation, c'était lui le prophète. C'était lui le prophète, le Messie, et le seul qui puisse prétendre recevoir des contacts. Claro, él dice que ahora, visto desde su punto de vista actual, él cree que fue todo siempre una mentira, que Rael nunca tuvo un contacto, es que es todo un invento de él, un invento, y por eso, digamos, él guardaba esta supuesta exclusividad, ¿no? Para él. Damien, ¿cómo llega Brigitte? Voy a decir mal el apellido porque no sé decirlo bien. Bosseleur, como Vicky lo va a explicar. ¿Cómo llega al movimiento y cómo termina apareciendo la clínica Clonite y el tema de las clonaciones? Alors, Brigitte est rentrée dans le mouvement raélien une dizaine d'années après moi. À l'époque, elle travaillait dans une grande entreprise française. Un de ses collègues était raélien et c'était un ami à moi. Et Brigitte Boisselier a aussi émigré aux États-Unis à peu près à la même période que moi, ou quelques années après. Tu peux peut-être traduire? Sí, sí, él dice que Brigitte se une al movimiento más o menos 10 años después que él, y que ella tenía un colega israeliano, ella trabajaba en una empresa y tenía un colega israeliano, y que también viajó a Estados Unidos más o menos en la misma época que viajó Damián, ¿no? Más o menos para el 98. Voilà. Alors, en fait, en 1996 ou 97, il y a eu l'annonce de la naissance de la première brebis clonée de Lee. De Lee, oui. Et
Et à l'époque, le pape avait fait une déclaration condamnant ça, enfin, ou en tout cas condamnant l'idée du clonage humain. Et donc Raël a eu l'idée de faire du marketing sur l'idée de clonage humain dans le but de faire de la publicité pour le mouvement. Claro, dice que bueno, en Et donc, 1997, que fue cuando se hizo público el tema del nacimiento de la primera oveja clonada, Dolly, ahí el Papa hace una declaración, ¿no?, condenando la posibilidad de la clonación humana. Y ahí es cuando Rael aprovecha la oportunidad, ¿no? Y las palabras que usa también son para hacer marketing y publicidad al movimiento, ¿no? Y entonces sale con esta idea de clonar humanos. voilà, donc Raël a créé cette idée de lancer Cloned, et donc a demandé à Brigitte Boisselier de s'en occuper, puisque Brigitte à l'époque était, bon, elle avait un PhD et puis elle avait une certaine, comment dire, crédibilité. Mais je pense qu'à l'époque, en tout cas, c'était vraiment de la publicité sans qu'il y ait forcément quelque chose de concret derrière. Claro, él dice que justamente entonces ahí es cuando Rael piensa en crear esta empresa, ¿no?, Clonaid, y la elige a Brigitte, que tenía credibilidad dentro del mundo científico, para hacerse cargo de ese proyecto, pero que él considera que en realidad nunca hubo nada realmente detrás de Clonaid. Nada real, Et digamos. en 2001, alors que j'étais étudiant au programme de PhD aux États-Unis, en Alabama, en 2001, Brigitte me contacte et me demande de venir la rejoindre pour rencontrer un client potentiel de clonage humain. Claro, en 2001 él estaba estudiando el doctorado en Estados Unidos y ahí Brigitte lo contacta para que él pueda unirse y también encontrar un cliente potencial, ¿no?, para la clonación humana. Alors, il faut bien comprendre que Brigitte Boisselier n'est pas biologiste. Elle connaît très mal la biologie. Elle a un doctorat en chimie. Et moi, à l'époque, j'étais pratiquement le seul raélien au monde à avoir une certaine connaissance en biologie, parce que j'étais étudiant en politique de biologie. Bon, il y a peut-être 2 ou 3 raéliens avec un PhD ailleurs dans le monde, mais qui n'étaient pas forcément disponibles ou prêts à ce genre de choses. Et moi, elle savait que moi, j'étais très dévoué à la mission, et donc elle savait que j'étais prêt à m'appliquer concrètement. Donc, elle m'a demandé de venir rencontrer ce client potentiel qui était Mark Run. C'était un avocat américain qui venait de perdre son bébé d'une maladie du cœur. Claro, bueno, él lo que quiere aclarar es que Brigitte no es bióloga, ella es doctora en química. Así que Damián era en ese momento el único raeliano en el mundo con conocimientos reales de biología, ¿no?, porque es justamente en lo que él se doctoró, en biología. Y que en ese momento estaba muy entregado a la misión de encontrar a este cliente potencial, que resultó ser un abogado americano que había perdido a su bebé. Y bueno, él fue este cliente potencial para el proyecto. Perfecto. Damien, ¿Eva existe? Non, absolument pas. Aucun être humain n'a été cloné. Dice que no, que para nada, que ningún humano fue clonado. Absolutamente no. Alors, si je peux continuer avec cette histoire de premier client potentiel, en fait, Mark Rund a décidé de financer le premier laboratoire dans lequel j'ai, moi, travaillé personnellement, et j'étais même la seule personne à y travailler. J'ai décidé d'interrompre mes études pour déménager. Donc, c'était en Virginie de l'Ouest, à Nitro. On avait installé un laboratoire dans une ancienne école. Et on a acheté des équipements, j'ai tout mis en place, j'ai commencé à faire des expériences. J'allais même régulièrement dans les abattoirs pour récupérer des ovaires de vaches pour isoler les ovocytes. Je vais traduire. Claro, él dice que bueno, entonces este abogado es el que financia este primer laboratorio. Y él, Damián, interrumpe sus estudios, abandona los estudios para dedicarse justamente a trabajar en el laboratorio que se hizo en lo que había sido un antiguo colegio,
y bueno, y él ahí tenía que seleccionar los ovocitos, bueno, y, digamos, toda la parte técnica de la clonación. Ouais. Alors aussi, quelque chose d'important, le, Mark Hunt ne possédait pas de cellules vivantes de son bébé qui était mort. Tout ce qu'il avait, c'était des tissus humains qui avaient été euh, préservés dans le formol. Et donc, c'était absolument impossible de cloner, euh, même théoriquement, c'était impossible de cloner quelqu'un à partir de ça. Moi, j'avais expliqué ça au début, mais Brigitte m'avait expliqué que oui, mais finalement, il allait juste financer le projet de clonage humain, qu'on commencerait par cloner une autre personne et que par la suite, la science évoluerait et puis éventuellement, on pourrait un jour cloner son bébé. C'était un peu tiré par les cheveux, mais bon, l'idée, moi, ce que j'avais, ce qui m'a fait accepter, c'était que finalement, il était prêt à il était prêt à financer le projet de cloner un premier bébé cloné, même si c'était pas le sien personnellement. Claro, dice que él aclaró, ¿no? Porque lo que tenían era, digamos, digamos, que no se, él dice que no se puede clonar una persona a partir de algo que está guardado en formol, que era lo que tenían en ese momento, ¿no? Entonces, que él lo aclaró, pero bueno, como que insistían en la posibilidad de clonar a personas a partir de estos, de esta base, ¿no? También en el 2002, Brigitte sale a decir que existía Eva y que fue la primera niña clonada. En ese momento vos todavía estabas dentro del movimiento y si estabas, ¿cómo lo tomaste a eso? Alors, déjà, juste pour finir l'histoire du premier laboratoire avec Mark Friend, le laboratoire a été fermé au bout de 6 mois par la FDA. La FDA est venue dans le laboratoire et nous a obligés à le fermer. Donc, on a dû revendre, enfin, Mark Friend a revendu tout le matériel, donc le projet a été abandonné. Et ensuite, je sais que Brigitte n'a pas eu d'autres laboratoires, en tout cas dans l'année qui a suivi. Et en tout cas, il n'y avait aucune personne capable de l'aider à cette époque. Et en décembre 2002, la veille de son annonce, les Raéliens étaient en stage à Miami. On avait une réunion pendant quelques jours. Et donc, j'étais présent et Brigitte était là aussi. Et donc, la veille de son annonce, Brigitte est venue me voir et a demandé à me parler. Alors, peut-être tu peux traduire cette partie-là. Sí, él dice que el laboratorio, él quiere terminar la historia de ese primer laboratorio que finalmente fue cerrado en Estados Unidos, les ordenaron que lo cerraran y que a él no le consta que Brigitte haya abierto ningún otro laboratorio en otra parte y que él era la única persona con capacidad como para ayudar en este proyecto y a él no le consta que hubiera otro laboratorio de donde habría surgido Eva, ¿no? Y también dice que en 2012, en diciembre, en la víspera del anuncio, se hizo una reunión, como se hacía habitualmente, y que Brigitte le dijo que tenía que hablar con él. Voilà. Donc, c'était le 25 décembre 2002, donc la veille de son annonce. Brigitte est venue me voir en me disant, elle m'a dit, voilà, demain, je vais faire une conférence de presse et je vais annoncer la naissance d'un premier bébé cloné. Et elle m'a dit, bon, bah, je sais très bien que tu sais que ce n'est pas vrai, mais je voudrais que tu gardes le silence. Ah, bueno, esto es fuerte. Dice que en la víspera del anuncio, Brigitte dijo, mañana yo voy a anunciar el nacimiento del primer bebé clonado y que vos sabés que esto no es cierto, pero te pido por favor que guardes silencio. Alors, moi j'étais choqué puisque moi, pour moi, mentir, c'est mal. J'aime pas le mensonge et j'aime pas du tout l'idée d'utiliser un mensonge pour diffuser une vérité. Claro, él Et dice Brigitte le que para él savait. esto fue un shock, fue muy fuerte, porque para él mentir está mal, decir mentiras, la mentira es algo malo, ¿no? Y entonces, y hacer silencio era ser cómplice de la mentira. Et Brigitte le savait et elle m'a dit, bon, je sais que tu n'aimes pas trop ça, mais dis-toi que c'est pas vraiment un mensonge, c'est plutôt
annoncer quelque chose qui se fera de toute façon plus tard. Donc c'est juste une annonce prématurée, donc c'est pas complètement un mensonge. Voilà. Claro, entonces Brigitte dijo que no lo tomara como que era una mentira, sino como que era un anuncio a futuro de algo que pasaría más adelante, ¿no? Pero como que no era completamente una mentira. ¿Qué hiciste en ese momento, Damien? Alors, il faut bien comprendre que pour moi, à l'époque, j'étais membre de la structure très, très impliquée, très engagée. Brigitte était évêque raélienne. Donc moi, j'étais forcément à son service et j'étais obligé d'accepter tout ce qu'elle me demandait de faire, même si ça me plaisait pas. Et en plus, elle m'a dit, mais Raël est d'accord. Enfin, et donc, si Raël est d'accord, pour moi, Raël, c'était le prophète. Donc, si le prophète décide quelque chose, même si moi, ça me plaît pas, mais je suis obligé d'accepter et de me soumettre. Claro, él dice que es importante que entendamos que Brigitte era una obispo del movimiento, o sea que era superior a él en jerarquía, y que él creía que había que hacer lo que, o sea, él estaba entregado a hacer lo que se le ordenaba. Y que además Brigitte dijo que Rael estaba de acuerdo con este planteo, con este anuncio. Entonces él sentía, estando dentro del movimiento, que él debía obedecer al profeta, y que si el profeta decía que debía hacerse así, por más que a él no le gustara lo que estaba pasando, él tenía que aceptarlo. Sometimiento, o sea, el sometimiento Sí. también era una base fuerte de... Sí. Damien, ¿cuál fue el momento en el que decidís irte y cuántos años pasaron? ¿Te compris la question? Ça a coupé un petit peu. Tu peux répéter? Ah, et quand est-ce que tu as décidé de partir, de sortir du mouvement, et pourquoi? Alors, j'étais vraiment tellement convaincu que je n'ai pas décidé de partir. J'ai été exclu. Et la raison pour Ah, laquelle j'ai été exclu, c'est que je n'ai pas voulu trahir ce que je pensais être les valeurs raéliennes. que tu parles, pardon? La raison pour laquelle j'ai été exclu, Oui. c'est que je n'ai pas voulu trahir ce que je pensais être les valeurs raéliennes. Je peux traduire Claro, ça. él dice que a él lo excluyeron del movimiento, en realidad. Y la razón de la exclusión fue que él no quiso traicionar lo que él consideraba eran los valores raelianos. Parce que depuis le début, une des choses qui m'avait motivé dans le mouvement, une des choses que j'aimais dans le mouvement, c'était l'idée que la science est notre religion. Les Israéliens répètent souvent la science est notre religion. Euh, Par exemple, on se sent supérieur aux chrétiens ou aux musulmans, etc. Parce que eux sont des gens qui croient en des choses surnaturelles, alors que les Israéliens ne croient pas en le surnaturel, mais croient en la science, enfin, supposément la science. Parce que pour les Raéliens, les extraterrestres, c'est pas surnaturel, ça fait partie du monde physique. Et donc les Raéliens, normalement, soutiennent la science. Et en fait, pendant des années, je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ça. Il y avait beaucoup d'incohérences, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de mensonges. Et de plus en plus, ça me dérangeait parce que moi, je croyais sincèrement que la science doit être notre religion. Et à chaque fois, je voyais que ce n'était pas le cas. Ça me dérangeait de plus en plus. Et disons, les 13 dernières années de ma vie de raélien, euh, comment dire, j'ai réagi de plus en plus à ça. Et bon, une chose, ça a commencé effectivement avec cette histoire de mensonges sur le clonage. Et ensuite, il y a eu plein d'annonces où Raël disait vraiment des bêtises, des énormités, des choses vraiment anti-scientifiques. Et moi, à chaque fois, j'essayais de corriger. Et à chaque fois, j'ai trouvé des excuses à Raël. Je disais, mais il doit être mal entouré, il est mal conseillé, il y a des gens autour de lui qui ont une mauvaise influence sur lui, parce que je pensais que c'était le prophète. Donc, je pensais pas que lui ait pu manipuler ou mentir. Je pensais qu'il était juste mal entouré. Et donc, à chaque fois, j'ai voulu l'aider à corriger ses erreurs. Si tu peux Claro. traduire, je vais continuer. Sí,
Él dice que, bueno, como dije antes, a él lo excluyeron porque él no quería traicionar los valores israelianos, que serían cuáles. Que para él la ciencia es, él siempre entendió que para el movimiento israeliano la ciencia es la religión. Por eso justamente se sentían superiores a otras religiones que creían en cuestiones sobrenaturales, porque ellos en realidad en lo que creían era en ciencia. Para ellos los extraterrestres no son seres sobrenaturales, son seres que forman parte del mundo físico, son seres reales que forman parte del mundo físico. Entonces, cuando él empieza a ver toda esta hipocresía, toda esta mentira, bueno, el tema de mentir sobre la clonación fue como un tema muy grave, él empezó a reaccionar, ¿no? Cada vez más con ese tipo de cosas, porque él sentía que se estaban desviando de lo que era realmente el valor del movimiento. Y, justamente la mentira sobre la clonación era totalmente opuesto a la cuestión de algo científico. Entonces, pero él creía todavía, ¿no? En Israel como profeta, y él creía que podía ayudarlo a corregir estos errores, ¿no? Estas desviaciones, esos errores que estaba cometiendo. Damien, en el momento en el que vos empezás a ver estas diferencias y empezás a cuestionarte, ¿cómo te sentías vos cuestionando a tu propio profeta? ¿Se compris? Comment est-ce que tu te sentais quand tu commences à voir ces hypocrisies, comment est-ce que tu te sentais de questionner ton prophète? Alors à l'époque, j'étais convaincu que Raël était sincère, mais qu'il était mal entouré. Moi, je blâmais plutôt les gens qui avaient autour de lui, certains de ses évêques, qui pour moi étaient des menteurs ou des manipulateurs, ou des hypocrites. Et je pensais qu'il était influencé par ce genre de personnes. Et donc moi, je voulais dénoncer ces personnes pour pouvoir aider Raël. Mais je me rendais pas compte à l'époque que c'était en fait Raël qui manipulait tous les autres. Mais parce que moi, je croyais que Raël était le prophète. Voilà. Claro. Él en ese momento lo que él entendía era que Raël era sincero y que el problema era que estaba mal rodeado, o sea, rodeado de personas que muchos de los que eran obispos en ese momento eran personas mentirosas, manipuladoras, y entonces él quería tratar de ayudar a Raël a liberarse de esas personas que lo estaban guiando mal, digamos. Pero bueno, luego se dio cuenta de que era Raël quien en realidad era el manipulador y que él manipulaba a los demás. Bárbaro. Bueno, on fait vamos, un autre de pause. ¿Sí? Vamos a un cortecito de un segundito y nos volvemos a conectar gracias a la cantidad de gente que está en el chat dejando sus preguntas, mensajes, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible para sacarle el mayor jugo a Damien. En un minuto nos volvemos a conectar. Demonios. El canal sobre el fenómeno OVNI de Carlos Alberto Yurchuk. youtube.com/demonios.
Bárbaro. Bueno, estamos tratando Se conecta. se desconectó Damien, ya seguro que se vuelve a conectar. Yo sé que hay montones de preguntas en el chat. Algunas que voy diciendo las voy tomando también de los mensajes que están en el chat. Es complicadísimo poder leer la cantidad de preguntas que hay y poder también hacer esta conexión a través de una traductora, porque, bueno, la dinámica se torna un tanto más pesada. Así que nada, 1.000 millones de gracias a todos los que están todavía, a los que se quedan, a los que están compartiendo este directo. Me están llegando por ahí mensajes de gente que lo está viendo, que lo está compartiendo. Así que nada, 1.000 millones de gracias. Estamos esperando que Damien se vuelva a conectar, que seguro que va a ser en unos minutos. Ahora, es increíble cómo hay muchos comentarios de este tipo de lo que voy a decir ahora, como una persona, para ser fiel a su profeta, incluso hasta pone en tela de juicio sus propias convicciones, como le tocó a Damien empezar a cuestionar algo donde él tenía una fe ciega, o sea, en lo que estaba, en esta práctica hacia el movimiento raeliano. Damien, de nuevo estás aquí. Damien, quiero que nos cuentes, no te queremos robar mucho tiempo, la charla está apasionante, a mí me encanta escucharte porque estuviste ahí durante 33 años, ¿no? Désolé, ma connexion a été interrompue, là, j'ai du mal à me reconnecter. Ah, tu as formé partie du mouvement pendant 33 ans, n'est-ce pas? Sí, 33. Bárbaro. Damien, ¿cómo fue el momento en el que te vas del movimiento? ¿Cómo fue esa ruptura? Porque calculo que para vos debe haber sido difícil haber estado 33 años y de un momento al otro decir, bueno, si bien te excluyeron, pero ¿cómo te sentiste? ¿Cómo empezaste a vivir después de esto? Ça s'est compris? Comment a été le Non, mais moment ça coupe tout le temps, la connexion est mauvaise. Él dice Oui. que la conexión es muy mala y no llegó a entender, a escuchar toda la pregunta. Comment a été le moment, ¿no? Quand tu dois partir du mouvement? Ce moment de rupture a été difficile pour toi? Comment est-ce que tu as recommencé ta vie? Alors, c'était un énorme traumatisme parce que j'ai été exclu du mouvement alors que j'étais profondément raélien. J'étais convaincu que Raël était le prophète et je trouvais extrêmement injuste et cruel que lui m'exclue, lui personnellement. Et donc au début, j'ai trouvé ça vraiment injuste, alors que la raison pour laquelle il m'a exclu, c'était justement que je refusais de trahir les valeurs du mouvement. Puisque pour moi, la science et notre religion, c'était une vérité suprême. Et donc, lui, il me demandait de rejeter ça et de renier ça. Et comme j'ai refusé, il m'a exclu. Et donc, j'ai vécu ça comme un traumatisme. Et ce n'est que dans les semaines qui ont suivi que j'ai commencé à ouvrir les yeux et j'ai eu l'impression comme si je me réveillais d'une longue hypnose. J'avais l'impression que j'avais dormi pendant 33 ans, j'avais été endormi pendant 33 ans et soudainement, je me réveillais. Et c'est très, très difficile parce que on a l'impression que, voilà, j'avais 18 ans et puis maintenant, quoi, j'ai 51 ans et 33 ans viennent de se passer et ces 33 ans ont été comme volés de ma vie. C'est comme si quelqu'un d'autre avait décidé d'utiliser ma vie et m'avait volé à moi ma propre vie, 33 ans de ma propre vie. Bueno, él dice que el momento fue de un enorme traumatismo porque él era profundamente raeliano, que sintió que fue algo muy cruel, muy injusto, y fue Rael mismo el que lo excluyó del movimiento y que él en ese momento tampoco comprendía lo que estaba pasando porque él sentía que él no quería traicionar este tema, ¿no?, de la ciencia como religión, lo que eran los valores raelianos, y justamente por eso lo estaban excluyendo.
que fue un momento muy difícil, pero que las primeras semanas después de haber salido del movimiento, él sintió como si se despertara de una hipnosis, ¿no? Como si él de repente tenía 18 años y de repente tenía 51, y él sintió que durante esos 33 años él había estado como dormido, como que alguien había estado decidiendo sobre su vida. Y sí, eso, como que él sintió que esos 33 años le fueron robados, esos 33 años de vida le fueron robados. Eso ¿Tuviste ya que a la buscar ayuda? Sí. Damián, ¿tuviste que buscar ayuda profesional, psicólogos o para por lo menos superar este trauma? Euh, non, alors c'est vrai que j'ai été dans un état dépressif pendant les années qui ont suivi. J'avais l'impression d'avoir un vide. C'est comme pendant 33 ans, j'avais une croyance très forte, j'avais une mission, une raison de vivre, et soudainement tout ça disparaissait. Donc j'avais plus de raison de vivre, plus de sens à ma vie, et comme un énorme vide avec rien pour le remplacer. Et voilà, ça a été très difficile. Et pendant des années, j'ai été détruit. Mais bon, j'ai essayé de continuer à vivre et de me reconstruire progressivement, mais ça a pris du temps. Oui. Et tu n'as pas consulté un psychologue professionnel? En fait, oui, quelques années après, pendant quelques mois, j'ai consulté un psychologue, oui. Ah, Pas très longtemps, mais bon, ouais, je pense que progressivement, après, ça a été, le début était le plus difficile. Ouais. mm. Bueno, dice que en un primer momento lo que él sintió es que tenía un enorme vacío. De repente no tenía ningún sentido su vida, la misión que él tenía había desaparecido, entonces entró en un estado depresivo. Y de repente se encontró, ¿no? Con que no tenía ningún objetivo, ¿no? Nada que lo movilizara. Y dice que sí, después de algunos años consultó a un psicólogo. También acá hay una pregunta muy interesante de Leo Carnicelli, un amigo de Alemania, en el que pregunta si durante esos 33 años hubo gente que te quiso hacer ver otra realidad. Yo no lo escucho ahora. También yo no te escucho pas. Pendant ces 33 ans, oui, beaucoup de fois, des gens ont essayé de m'expliquer que Raël était un menteur, que j'étais dans l'erreur, mais c'était impossible de me faire changer d'avis. Je ne prenais pas du tout ça au sérieux. Puisque pour moi, dans ma tête, je croyais savoir que c'était la vérité. Pour moi, j'étais convaincu que Raël était complètement sincère et que c'était le prophète. Donc, quoi qu'on puisse me dire, je ne pouvais pas le prendre au sérieux. Et donc, et effectivement, plein de gens ont essayé de me dire, de me montrer que j'étais dans l'erreur, mais c'était impossible de m'influencer dans ce sens-là. Dice que sí, que durante esos 33 años muchas veces se encontró con gente que le decía que Raúl era un mentiroso, que él estaba errado en el movimiento, o sea, que el movimiento era un error, pero que era imposible hacerlo cambiar de opinión. Él estaba convencido de que Raúl de que el movimiento, de que Raúl eran la verdad, y era imposible hacerlo cambiar de punto de vista. Damián, ¿perdiste familia con respecto a haberte metido en el movimiento, a tu familia de base, la original? Alors, j'ai toujours gardé de bons rapports avec mes parents, mais bon, c'est vrai que ils n'acceptaient pas le fait que je sois aérien, ça les dérangeait, mais bon, en même temps, on gardait de bons rapports. Enfin, j'avais bien compris que c'était impossible de me faire changer d'avis. Avec mon frère et ma sœur, pareil. En fait, mon frère est devenu israélien également. Avec ma sœur, j'ai plus de difficultés à communiquer.
Mais bon, globalement, j'avais de bonnes relations avec ma famille. Mais c'est vrai que j'avais ma propre vie et bon, j'avais des relations plutôt distantes. Dice que Mais, si bien mais, mais él siguió como en contacto con sus padres, los padres no aceptaban que él fuera israeliano, entonces perdió comunicación. O sea, entiendo, ¿no? Que no se cortó del todo, pero que siempre fue algo distante. ¿Tenés mais c'est contacto vrai con los que raelianos ahora, Sí, sí. ahora, actualmente? alors aujourd'hui, j'ai encore contact avec un ami israélien et je lui parle régulièrement, mais on ne parle pas trop du mouvement parce que bon, on ne peut pas être d'accord dessus. Mais bon, ça reste un ami et c'est rare parce que tous les autres Israéliens m'ont complètement rejeté. C'est-à-dire du jour où j'ai été exclu du mouvement, immédiatement tous les Israéliens m'ont coupé de leur liste de contacts. J'ai perdu toute communication avec la plupart des Israéliens du jour au lendemain. Claro, él dice que sigue en contacto con un amigo israeliano, pero que en el momento que fue excluido del movimiento, como que todos los israelianos lo borran de sus contactos. O sea, ¿Y con Rael volviste a hablar alguna vez después de la expulsión? Non, non, jamais. Et Eh, de toute façon, cuando, ouais, de toute façon, Ray, c'est très difficile de l'approcher. Même en tant qu'Aurélien, jamais je n'aurais osé le déranger. À chaque fois qu'il y avait une communication, c'était toujours, c'était extrêmement rare de toute façon. Et c'était jamais moi qui aurais initié une communication. claro, Et de dice toute façon, après ce qui s'est passé, j'ai plus du tout envie d'avoir le moindre contact. claro que incluso mientras estaba en el movimiento Israel siempre fue alguien muy difícil de acceder para comunicarse, incluso estando dentro del movimiento, que nunca él comenzó una conversación con Israel, ¿no? Sino que era Israel el que por ahí lo convocaba. Así que fuera del movimiento ya directamente no, es imposible. vos sabés que, Damien, yo hice contacto con Rael, que incluso me pasó el contacto de Brigitte para si yo quisiera hacerle una nota. Obviamente que cuando me comuniqué con él me puso como una condición convertirme en raeliana, o por lo menos en mis redes sociales poner que yo tenía que ser una raeliana. Locura, pero accedía a hacer una nota incluso. ¿Es Tu clair? peux traduire? Él, Non, tu peux traduire? oui, Lorena s'est mise en contact avec Raël qui accepterait de faire une interview, mais seulement si Lorena se convert en raélienne, non, et mis dans tous ses réseaux sociaux qu'elle est partie du mouvement. C'est la condition qu'il a mis pour une interview. Un peu fort. Sí, incluso Damien se comunicó un guía espiritual del movimiento nacional español, también para luego de tu nota que tengan derecho a réplica y contar la otra parte de lo que es el movimiento israeliano. A ver, yo tengo una postura muy tomada con respecto a estos movimientos y estoy en total desacuerdo porque de una u otra manera creo que afectan a la persona y el entorno familiar. Te pregunto, Damián, ¿cómo calificarías hoy, ya expulsado del movimiento, a los raelianos en general, tanto a Rael como a la agrupación entera? C'est clair? Pas complètement, non. Et aujourd'hui, non, du point de vue d'aujourd'hui, comment est-ce que tu qualifierais le mouvement raélien et Raël, la personne, et tout ce qui l'entoure? Alors, je pense que Raël, c'est quelqu'un qui a de gros problèmes psychologiques, qu'il a un gros besoin de contrôler, de manipuler et d'être admiré. Et je pense que Raël s'amuse manipuler et à utiliser les gens pour son propre plaisir.
c'est une espèce de pervers narcissiste. Claro, él considera que Israel es una persona con problemas psicológicos que tiene una tremenda necesidad de controlar, manipular a otras personas y para su beneficio, de obtener, perdón, sí, lograr placer, ¿no? Manipulando a otras personas. D'un autre côté, les Israéliens en général sont des gens sincères. La plupart des Israéliens sont des gens sont des bonnes personnes qui veulent vraiment aider, qui sont, comment dire, oui, sincères. Mais bon, c'est dommage que tout ça soit bâti sur le mensonge et la manipulation. Claro, pero por otro lado, él piensa que los raelianos, las personas que están dentro del movimiento, son personas sinceras, buenas personas, pero que están siendo manipuladas justamente, ¿no? En su creencia. Pero Damien, en este momento hay mucha gente mirando el directo y seguramente que lo van a ver después. ¿Qué le dirías a aquellas personas que quieren ingresar no solo al movimiento raeliano, sino a estos movimientos donde sabemos que los líderes son manipuladores? ¿Qué mensaje darías? C'est très difficile à répondre parce que c'est vraiment difficile de convaincre les gens qui sont convaincus qui sont déjà convaincus de quelque chose. Mais je pense qu'il faut bien réfléchir et puis étudier des cas comme le mien où après 33 ans, bah, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu 33 ans de ma vie. Euh, si j'avais su à l'époque ce que je sais maintenant, mais bon, évidemment, je ne serais jamais rentré dans ce mouvement et j'aurais organisé ma vie complètement différemment. Donc en fait, voilà, le risque, c'est que notre vie devient contrôlée par quelqu'un d'autre. claro, él dice que él sabe que es muy difícil intentar convencer a alguien que se siente convencido de algo, que la posición es inamovible, que él, si él hubiera sabido en ese momento, ¿no? Lo que él sabe ahora, él no se habría unido jamás al movimiento, pero porque son años de tu vida que son controlados por otra persona. Damien, ¿sos feliz hoy actualmente? Alors aujourd'hui, oui, je suis satisfait de ma vie. Là, j'ai une famille, j'ai une fille de 2 ans et demi, dont je suis très très fier. Euh, et oui, globalement, ma vie va très bien aujourd'hui. Dice que sí, que es muy feliz, que tiene su familia, tiene su hija que tiene 2 años y medio, está muy orgulloso de su hija y que considera que sí, que él se siente feliz. ¿Pudiste Mais c'est vrai reconstruir que tu vida aujourd'hui, nuevamente? oui, mais c'est vrai que bon, maintenant j'ai 59 ans. C'est vrai que c'est pas l'âge idéal pour être le père d'une jeune fille. Donc c'est vrai que j'aurais préféré devenir père plus tôt. Mais bon, bah, c'est la vie, c'est comme ça. Mais bon, pour l'instant, ça va, je suis satisfait de ma vie. Él tiene 59 años, sabe que no es la edad ideal para ser papá de una nena chiquita, pero que, bueno, pero que él está feliz igual porque, bueno, esa es su vida ahora, y, bueno, y que la vida es así, que hay cosas que llegan cuando llegan. Il y a une phrase qui dit on n'est pas tard, on n'est pas tôt, on est en temps. Voilà, très bien. No, le dije la frase esta que dice que no estamos temprano, no estamos tarde, estamos a tiempo. Damien, vamos a ir ya terminando. Un segundito, Carlitos, ¿querés pasar por lo menos para hacer un paneo en el chat? Así ya lo vamos a ir despidiendo a Damien. Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? sí, claro, Vicky, ¿cómo no? Que estaba en el chat.
Dans une interview, je crois que c'est à Playboy, il y a quelques années, Sylvie Chabot a dit que les Elohim étaient capables de passer la personnalité, et l'âme et l'histoire d'une personne au clone. Est-ce que tu crois que ça c'est possible? Non, 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 je dis que ce n'est pas possible, mais c'était effectivement la croyance raélienne. C'est en fait les Raéliens croient en une résurrection scientifique. Donc les Raéliens croient que les Elohim sont capables de non seulement de créer le clone d'une personne, mais également de transférer toute la mémoire et la personnalité dans le nouveau corps. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est de la science-fiction. Je ne sais pas si ce sera possible un jour. Je sais rien. C'est complètement de la science-fiction. C'est pas du tout, pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose de possible. Bueno, yo le pregunté esto que Silvia Chabot había dicho en una entrevista, que es la que salió en su momento en Playboy, de que los Elohim podían pasar, digamos, al nuevo clon la personalidad, el alma, la historia, digamos, de una persona, y esa es la forma de conseguir la vida eterna. Él dice que no, que de ninguna manera, que esa es la creencia raeliana, sí, pero que él lo ve como ciencia ficción directamente, no sé, como algo que es imposible de realizarse. Perfecto, buena pregunta. Carlitos, ¿querés entrar antes que ya vayamos finalizando este directo? Ahora sí, estaba muteado. Vamos rápidamente por el chat. Realmente un montón de personas en el chat, un montón de comentarios, un montón de preguntas. Hacemos unas pasadas, pero así muy rápido. Está, por ejemplo, Cris Muñoz Figueroa, otro de nuestros moderadores que ya se unió durante el directo. Verónica FS, Amanda Calvo, Diego Jaimes, otro de nuestros moderadores de 5 Salto. ¿Quién más? Marina Llaveno, dejando muchos comentarios. Y pregunta, o Juan Carlos Oces, por ejemplo, pregunta, ¿tenía conocimiento del movimiento al cual pertenecía Damian sobre los seres de Ganímedes? Pregunta. Dice Aneta Mac, el don del sectarismo es ser manipulador y convincente, dice. Quería leer un comentario de Marina Llaveno, uno de los tantos que dejó, bueno, a ver, después lo encuentro, ese comentario en particular. Dice, acá está, Marina Llaveno dice, lo rebanco a Damien porque por defender esos principios en los que creía y defenderlos fue expulsado del movimiento que era incoherente. Gustavo Francheri dice, una vez fuera del movimiento, ¿puede volver a ingresar? ¿Puede volver a ingresar fuera del movimiento una vez que está fuera? Leo RSC, Aneta Marx, Sergio Cuello, Luis Pacheco, que te agradecía en un comentario anterior por haber promocionado el libro. Groot Elemental, también presente desde Chile, Chunca, desde Catamarca, Leo Canicella. Bueno, un montón de gente. Así que gracias a todos por estar ahí acompañando este directo. Y vamos, aprovecho, mando un último separador. Y ya vuelve con Lorena y los chicos para hacer el cierre del programa de hoy.
A vos, Pardon? a vos, a vos. Ahí volvimos, ahí volvimos. Estábamos charlando un rato mientras estaban pasando el separador y Damien, antes de terminar, bueno, primero gracias a todos los que están en el chat. Sé que hay un montón de preguntas, como dije antes, hacemos lo que podemos. La conversación da para estar horas y hay un montón de preguntas que son, quedaría para hacer 18 directos más, pero bueno, Damien también tiene sus tiempos y hay que respetar. Damien, antes de cerrar, ¿te quedó alguna pregunta que yo no te haya hecho y que vos quieras contarle a la gente? C'est clair? Ouais, si j'ai une question ou une réponse que je voudrais apporter. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire qu'on n'était pas demandé? Euh, non, je sais pas, non, je pense que chacun doit suivre sa voie, mais c'est vrai qu'il faut garder l'esprit ouvert et puis bien se renseigner. Et si quelque chose a l'air trop beau, c'est que c'est probablement trop beau et que ce n'est pas la réalité. Pardon, est-ce que tu peux répéter ça? Je dis que si quelque chose a l'air trop beau, c'est que c'est probablement pas la réalité. Claro, Si on dice que est, comment dire, si algo se ve demasiado bello, es probable que no sea real. Qué buen mensaje, qué buen mensaje. Eso es, de una u otra manera, esto es decirle a la gente que esté mirando que tenga cuidado dónde se mete, al menos, ¿no? ¿Te sentís bien contando esto, por lo menos para que la gente tome conciencia? bah oui, j'espère pouvoir être utile à aider les gens à ne pas faire la même erreur que ce que j'ai fait. Dice que espera que le sea útil a las personas para que no cometan el error que él cometió. ¿Te sentís cómodo contándolo? Oui, ça me fait plaisir. C'est Sí, très sí, sí. sympathique. Damien, quiero darte las gracias, de verdad espero que te hayas sentido cómodo, agradecerte esta hora y media que nos regalaste, por lo menos para mí y para la gente que está ahí escuchándote, es valioso, agradezco tu valentía y espero que sigamos en comunicación. Ok, muchas gracias. Sí. Gracias a vos. Victoria, muchísimas gracias por haber hecho posible este directo. Sé que quedan muchas preguntas, pero sin vos esto no lo hubiéramos podido hacer. Así que, Damien, ¿querés cerrar diciendo algo? Non, c'est bon. No, está bien. Perfecto. Gracias a todos los que estuvieron presentes. Gracias, Carlos Yurchú, como siempre, por darme la oportunidad de comenzar este año 2024 aquí en Demonios. Gracias a los cafeteros, los demoníacos y a los que están, que no son ni cafeteros ni demoníacos, sin embargo, están acá apoyando, bancando, haciéndonos el aguante. Y bueno, pronto nos veremos. Seguramente que el mes que viene vamos a hacer el directo que íbamos a hacer este mes, pero que lo pospusimos precisamente porque para mí era sumamente interesante e importante tener a Damien Marsic hablando precisamente de lo que es este movimiento secta que en lo personal me parece totalmente peligroso. Y lo que nos acaba de dar Damien es por lo menos para que tengamos en cuenta dónde nos metemos y cómo lo hacemos. O sea, como dije al principio, no es un programa para concientizar a nadie, pero sí, por lo menos que cuestionemos y no bajemos la cabeza simplemente por buscar estas ideas mágicas, porque como dijo él, si es muy bonito, salí corriendo o por lo menos desconfiar. Gracias a todos. Nos vemos la próxima. Busquen Victoria Vázquez en las redes
Ella es traductora de inglés y de francés y los puede ayudar en lo que ustedes necesiten y es fácil de encontrarla. Gracias, nos vemos la próxima. Oh.